La semana pasada hemos estudiado un poco las máquinas de soldar. Comprendemos ahora de que existen varios tipos de máquinas de soldar y hemos aprendido dos parámetros técnicos importantísimos para saber escoger adecuadamente la máquina de soldar que nos conviene. Recordemos que hay una gran diferencia entre ser un soldador por hobby, por distracción, en el cual tenemos requisitos muy ligeros, ¿no? De hacer unos cuantos puntos, un cordoncito de soldadura de vez en cuando, y las exigencias de calidad y especialmente de factor de trabajo son muy diferentes para una máquina profesional que tenemos que usar a todos los días durante varias horas al día, y por ese motivo necesitamos comprender muy bien esos dos parámetros técnicos que hemos aprendido para cualificar adecuadamente máquinas de soldar. Recordando de que, perdón, en el caso de las máquinas soldadoras, el factor más importante es el factor de trabajo, y que necesitamos entonces recordar haciendo una revisión de un ejercicio que hicimos la semana pasada, pero también no nos descuidemos que otro parámetro importante técnico para cualificar una máquina de soldar está vinculado con lo que sería la tensión en vacío. La tensión en vacío de máquinas soldadoras se constituye en un parámetro importante e imprescindible en máquinas tipo transformadoras, porque nos da un panorama de cómo se va a comportar la máquina cuando tengamos que encender el arco y qué tan estable va a ser el arco cuando vayamos entonces a soldar solamente con corriente alterna. Sabemos que máquinas de buena calidad tienen tensiones en vacío superiores a 60 voltios y no encontramos en el mercado máquinas con tensiones en vacío superiores a 80 voltios, porque sabemos que las normas limitan esta tensión en vacío arriba de los 80 voltios por seguridad hacia los soldadores. Sin embargo, máquinas antiguas y máquinas que no se rigen por las normas desarrolladas por Estados Unidos pueden tener tensiones en vacío un poco superiores. Yo recuerdo que en el siglo pasado las normas limitaban la tensión en vacío hasta 100 voltios. O sea, había máquinas de soldar que tenían tensiones en vacío cercanas a 100 voltios que se consideraban de altísima calidad. Hoy en día eso ya no es tan frecuente porque, como les comenté, esta tensión en vacío ha sido limitada en 80 voltios porque de esa manera se eliminan muchos riesgos de que el soldador pueda sufrir un choque eléctrico, especialmente cuando esté en contacto con humedad, agua, lluvia, ríos, charcos, donde entonces tiene más sensibilidad a llevar un choque eléctrico porque la piel húmeda cae su resistencia eléctrica y es más sensible la piel para poder entonces hacer que el humano pueda electrocutarse. Bueno, pero el otro parámetro y el que me interesa ahora analizar es entonces el factor de trabajo. Recordemos que en la clase pasada yo les había mandado un formulario con 3 ejercicios de este tema y vamos a hacer solamente el primero, ¿no? Para poder recordar y de paso ustedes pueden saber en qué parte se han equivocado. Tengo aquí en la pantalla, ¿no? El enunciado del ejercicio donde tenemos, ¿no? Que se tiene 3 modelos de máquinas de soldar, SMAU, que significa electrodos revestidos, y nos alertan aquí que FT se va a abreviar entonces como factor de trabajo. Me dicen que hay una máquina Lincoln, modelo 160, que tiene un factor de trabajo de 60% a 160 amperios. Una máquina SAP, modelo 250, que tiene un factor de trabajo de 20% a 250 amperios. Y una máquina Miller, modelo 200,
que tiene un factor de trabajo de 40% a 200 amperios. Y me preguntan, ¿cuál de estas máquinas tiene una calidad mayor, una capacidad de soldadura mayor? Y justificar por qué. Bien, para poder resolver este ejercicio, vamos entonces a apoyarnos en una diagramación. Voy a poner a este ladito el enunciado, cosa que podamos aún leerlo, para sacar entonces los datos, ¿no? del ejercicio. Y a este lado entonces voy a poner lo que sería el papel donde vamos a poder escribir. Bien, entonces tenemos tres máquinas, ¿no? Vayamos entonces a enunciarlas primero. La máquina Lincoln tiene un factor de trabajo de 60% asociado con 160 amperios. La máquina ESAP tiene un factor de trabajo del 20% asociada con lo que sería entonces un amperaje de 200 amperios. Y nos dicen que hay una máquina Miller, la tercera máquina, con un factor de trabajo de 40% a 200 amperios. Perdón, la segunda era a 250 amperios, ¿no? Voy a poner en mis lentes para poder ver mejor. A 250 amperios. Esos eran los datos que teníamos para nuestras tres máquinas. Bueno, entonces yo tengo dos posibilidades. Una de ellas, llevar todas las máquinas al mismo factor de trabajo, de tal manera entonces que veamos cuál de ellas puede soldar con mayor amperaje con ese factor de trabajo. O puedo hacer también lo contrario. Puedo llevar todas las máquinas al mismo amperaje de soldadura y calcular entonces el factor de trabajo para cada una de ellas con ese amperaje y ver cuál tiene un factor de trabajo superior. Esa es la máquina que tendría mayor amperaje. ¿Cuál de los dos abordajes prefieren? Por favor, prendan su micrófono y respóndame, o si no por el chat. ¿Prefieren que igualemos todas al mismo factor de trabajo o prefieren que igualemos todas al mismo amperaje? Al mismo factor de trabajo, Inge. Al mismo factor de trabajo. De acuerdo, entonces vamos a igualar todas al factor de trabajo del 60%, que ya está listita aquí, ¿no? Que sería nuestra máquina Lincoln. Es una excelente marca, ¿no? La Lincoln, realmente muy prestigiosa, desarrollada por Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces vamos a llevar la máquina 2 a un factor de trabajo del 60%. Recordando, voy a poner aquí arriba la ecuación que va a apoyarnos para poder hacer estos pequeños cálculos. Recordemos que el factor de trabajo nominal, el que nos informa el fabricante, el de placa o el del catálogo, por la corriente nominal asociada a este factor de trabajo, informada en placa al cuadrado, tiene que ser igual al nuevo factor de trabajo que voy a usar, el que quiero, ¿no? Usar para soldar, multiplicado entonces por la corriente de soldadura o el amperaje de soldadura real. Voy a marcar para que podamos entonces recordar nuestra simple ecuacióncita. Vamos a llevar todas nuestras máquinas a un factor de trabajo entonces del 60%. Vayamos entonces primeramente con la máquina número 2. Tenemos un factor de trabajo del 20%. Este es para la máquina 2. Multiplicado por una corriente de 250 al cuadrado, y esto tendría que darnos un factor de trabajo que deseamos igualar de 60%, multiplicado por la corriente de soldadura máxima que yo podría usar entonces con esa máquina para lograr soldar con ese factor de trabajo del 60%. Despejamos la corriente de soldadura, voy a hacerlo aquí abajito,
Y tendríamos, ¿no? Este 60 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Me quedaría entonces 20 sobre 60. Puedo simplificar por... voy a borrar esta raíz que está de más. Por entonces 250. Y esta es la corriente al cuadrado. 250 al cuadrado. Entonces saco raíz a ambos lados de mi ecuación. Me va a quedar entonces que la corriente de soldadura va a ser igual, ¿no? A la raíz cuadrada de 1/3. Puedo simplificar, ¿no? 2 sobre 6 me va a quedar 1/3 simplificando, multiplicado por 250. ¿Alguien tendría la gentileza de ayudarme con esa cuenta? Por favor. Y mientras la gentil persona que me ayuda con esa cuenta realiza, ¿no? En su calculadora o en su celular, ¿no? Las debidas operaciones aritméticas, vamos entonces a irnos a la máquina 3. Hacemos lo Inge, mismo. 144.33. 24,33. Muchas gracias, ¿no? Amperio. 144. Perdón, 144,33. Sí, Vamos a redondear directamente a 144 y te agradezco muchísimo. ok. Va, 144 amperios. Entonces, llevamos la máquina 3 también al mismo factor de trabajo del 60%, ¿no? Entonces, 60% por la corriente de soldadura de mi máquina 3 al cuadrado tiene que ser igual a las características que me informa la placa, ¿no? O su catálogo de la máquina, que me dice que tiene un factor de trabajo de 40% a 200 amperios. Entonces, tengo que despejar lo que sería mi corriente de soldadura, que me quedaría entonces 40 sobre 60 multiplicado por 200 al cuadrado. Sacando raíz a ambos lados, me va a quedar que la corriente de soldadura va a ser entonces raíz de 2/3, ¿verdad? Simplificando, ¿no? Me va a quedar 2 y 3, 2/3 por 200. Y tendría entonces ahí la corriente de soldadura. ¿Cuánto sería? Aprovechando la gentileza que tuvieron hace un rato, podrían colaborarme también con esa cuenta. $282.8, Inge. No, no puede ser, ¿no? Te has equivocado en alguna parte de la cuentita, tiene que ser menor a 200. Inge, es 163.29 amperes, Inge. Sí, Inge. Un error. 160 y 160. 163.29. Muy buena voz, voy a redondear a 163 directamente. Sí, está bien, Inge. Ahora, miren, comparamos las tres, ¿no? Las tres máquinas. En la 1, todas ellas tienen, aquí voy a poner el número de la máquina, el factor de trabajo, y finalmente pondría lo que sería entonces el amperaje para ese factor de trabajo. La máquina 1 al 60% tiene 160 amperios de posibilidad de utilización. La máquina 2 tiene un factor de trabajo del 60% y puedo soldar con 144 amperios. Y en la máquina 3 tengo un factor de trabajo de 60% también y solamente, pero puedo soldar con 163 amperios. ¿Cuál es entonces con mayor capacidad? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? El tercero, Inge. ¿Pero qué pasa con la primera? Está ahí cerquita, ¿no? Es el caso del Whistler y la Aurora. El Whistler está ahí cerquita de la Aurora siempre, pero Whistler es el mejor, o la Aurora es el mejor, ¿no? No hay duda de ello. Pero entonces, aquí está muy claro que matemáticamente hablando, tiene una ligera ventaja la máquina 3, pero no es mucha, ¿no? La diferencia es muy chiquitita, son prácticamente parecidas. Entonces ahí podría primar otras variables para poder
saber qué máquina es mejor, ¿no? Entre ellas, podríamos pensar en la tensión en vacío que podrían tener estas máquinas de soldar, ¿verdad? Podrán percibir entonces que no era nada difícil, simplemente había que organizarse un poco para conseguir resolver entonces esta pregunta, ¿no? Del factor de trabajo. ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que quieran que saquemos ahora? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces damos por repasada, ¿no? La parte de factor de trabajo, y no se olviden que es un factor importantísimo que no solamente nos permite usar adecuadamente nuestras máquinas soldadoras, de hecho, para que no se dañen por un mal uso, un sobrecalentamiento, que sabemos que no va a inducir a una quemadura o una falla inmediata de la máquina de soldar, pero sí gradualmente va a ir dañando, va a ir haciendo que mi máquina pierda su vida útil poco a poco. Y una máquina de soldar bien utilizada, respetando su factor de trabajo, tendría que durar muchísimos años, ¿no? Decenas de años, sin ningún inconveniente. Y una máquina mal usada va a durar solamente unos cuantos años, unos cuantos meses solamente. De ahí viene la importancia del factor de trabajo. Bien, pasamos entonces de tema y ahora nos iríamos al tema que nos corresponde avanzar hoy, que sería hablar sobre las posiciones de soldadura. Las posiciones para soldar. Quiero comentarles de que... Ay, caramba, está mi mouse creo que está un poco dañado. Quiero comentarles entonces de que les voy a pedir, ¿no? Que se compren algunas cosas para que podamos practicar un poco nuestro pulso para estar aptos después para ser mejores soldadores. Despuésito entonces de avanzar este tema, voy a comentarles qué es lo que ustedes van a comprar. Bien, entonces, miren, hay una dificultad muy diferente en función de cómo nosotros nos acomodamos y cómo está la pieza que vamos a soldar para conseguir entonces realizar la junta soldada. Hay posiciones que son fáciles junta y con una probabilidad de hacerla con menos defectos de soldadura. Y hay posiciones que son muy difíciles de realizar, en las cuales tenemos una gran probabilidad de dejar defectos de soldadura, y siempre que se pueda hay que tratar de evitar de soldar en esas posiciones. Vamos entonces a estudiar nosotros las posiciones de soldadura en función de la norma desarrollada o de los conceptos desarrollados por la norma ASME. Recordando que la norma ASME es la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, una institución muy importante a nivel mundial en directivas que da para la industria, especialmente en la parte de soldadura, estructuras, calderos, recipientes a presión, gasoductos, instalaciones industriales. Las normas ASME son muy usadas a nivel mundial, inclusive en Europa, donde tienen sus propias normalizaciones. Bien, en la norma ASME vamos a diferenciar dos grandes grupos de habilidades de soldadores. Miren, cuando uno necesita soldar con ciertas características de calidad una estructura, o sea, va a ser un soldador estructural, vamos a diferenciar cuatro posiciones de soldadura. Para estructuras, vamos entonces a definir 4 posiciones de soldadura. Y quiero comentarles
de que en nuestro país, lamentablemente, los soldadores de estructuras no son lo suficientemente reconocidos como los soldadores de línea, aquellos que van a soldar tubos, que es otro tipo de habilidades que necesitan. En otras palabras, los soldadores de estructuras, los soldadores de chapa, son personas que no ganan tanto como los soldadores entonces de ductos, de gasoductos, de oleoductos, de instalaciones industriales, de ductos que le llamamos piping en ingeniería y en la parte técnica, ¿no? Soldadores de piping, entonces, pipe viene de tubo en inglés, piping le decimos en Bolivia. Los soldadores de piping entonces ganan bastante bien, ¿no? Los soldadores de gasoductos y oleoductos, ni qué decir. Pero en posiciones de soldadura, entonces hay dos grandes categorías, ¿no? Soldadores de estructuras y soldadores de tubos. Los soldadores de estructuras, entonces, no obstante que no son muy bien pagados, requieren de muchas habilidades. No habilidades de conocimiento, sino habilidades manuales. Necesitan un buen pulso, necesitan tener un gran control del arco voltaico y del material que depositan. El soldador solamente es examinado, es evaluado por sus habilidades prácticas y no por sus conocimientos teóricos. Existen dos categorías de soldadores. Los soldadores que no son calificados y los soldadores que son calificados. Miren qué interesante, cuando ustedes vayan a graduarse como técnicos superiores, el diploma que ustedes van a obtener va a ser válido para toda su vida, independientemente si son buenos profesionales, malos, flojos, responsables, proactivos, o en el caso sean capacitados, se siguen capacitando, porque ustedes saben que la vida siempre es un aprendizaje y con las nuevas tecnologías necesitamos siempre estar capacitándonos y aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Los que están estudiando automotriz, por ejemplo, pronto tendrán que ser peritos en autos eléctricos, ¿no? Actualmente ya existen en el mercado boliviano los autos híbridos. Ya llegó el modelo Toyota híbrido, ¿no? La Toyota ya lo vende, el híbrido, que al mismo tiempo es eléctrico y a combustión. Solamente que cuando el motor a combustión, como es bastante ineficiente, ¿no? Está parado en un semáforo, da una frenada, en ese momento un dispositivo especial aprovecha, ¿no? Para cargar una batería y me tiene disponible esa energía para que funcione el auto entonces en su motor eléctrico y de esa manera pueda ahorrar combustible. Realmente es una tecnología interesante. Pero entonces inclusive ya en Bolivia se están montando los autos eléctricos, los famosos Quantum, ¿no? Que son chinos. Hay una mala información que dicen que es fabricado en Bolivia, en el fondo es montado en Bolivia, pero ya es un gran avance. Entonces ya necesariamente vamos a tener que seguir y estudiando, ¿no? No va a ser solamente necesario pensar en motores de explosión y la tecnología, ¿no? Solamente mecánica. Ahora todo es eléctrico y mecánico y la tendencia va a ser a que sea electrónico y eléctrico. Pero de todas maneras, en ese trajín, ¿no? Que les mencionaba, aquí quería llegar, su diploma va a ser para toda la vida, independientemente si saben o no saben, va a ser para toda la vida. Y miren qué injusto, ¿no? Cuando un soldador se califica bajo una norma, se homologa, tiene que dar un examen, el examen es solamente práctico, él se va a calificar para soldar en una determinada posición de soldadura y para unos determinados espesores de chapa, y su examen le da derecho a un diploma como soldador, entonces calificado en esa posición, pero solamente dura 6 meses. Si él deja de soldar durante 6 meses, ya entonces pierde su certificación, deja de ser soldador certificado. No, miren qué interesante, ¿por qué tan poco tiempo? Es que una vez más, la soldadura no es un conocimiento que se necesita para ejecutarla, sino es una habilidad manual. Y hay personas que nacen, ¿no? Más aptos para poder tener habilidades manuales, y hay personas que no nacen para poder tener entonces habilidades manuales. Yo hago mucha analogía con los nadadores.
Si uno entrena todos los días, no tiene su profesor, pule su estilo, va a ser un buen nadador, pero nunca va a ser un campeón. Para poder entonces nacer un nadador como campeón, tiene que uno nacer con esa habilidad, ¿no? Que con esos dones de la naturaleza o de Dios, pero tiene uno que nacer con esas habilidades. Uno puede llegar a ser un buen soldador, practicando, pero para ser un campeón en soldadura, para ser un soldador de línea, de tubos, ¿no? En posiciones muy difíciles, hay que nacer. No va a ser cualquiera que va a conseguir entonces tener esa habilidad manual. Bien, dicho eso, entonces vayamos a describir las posiciones de soldadura, tal como las estamos viendo en la pantallita, con el apoyo de estas figuras. Vamos a definir entonces, miren, 2 posiciones de soldadura, basadas entonces en qué tipo de soldadura vamos a realizar. Si vamos a realizar soldaduras de ranura, recuerden, ¿no? Las famosas posiciones de ranura, muy usadas en soldaduras a tope o en juntas a tope, entonces le vamos a poner la letra G, ¿cierto? Y cuando tengamos que soldar de manera que nuestras chapas están en la horizontal y el soldador va a tener entonces que soldar sobre la chapa, como está mostrándome la flechita, entonces se va a ejecutar el cordón, ¿no? Ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importaría, pero siempre soldando, ¿no? En esta posición, el electrodo vertical y depositando el material, ¿no? Sobre esta posición, le vamos a llamar de posición plana. Si la soldadura, como se ve aquí, es de ranura, va a ser mi posición 1G. Voy a ponerle entonces un redondito para que nos acordemos mejor. Voy a poner con azulcito, ¿no? Para que se vea entonces mejor. Entonces, mi posición 1G está relacionada con soldar, con el electrodo vertical, la chapa horizontal, y si voy a rellenar una ranura, se va a llamar posición 1G. La posición 1G es la más fácil de realizar, y en consecuencia en la que con probabilidad vamos a dejar menos defectos, y es también la posición en la cual podemos soldar más rápido, es una posición más productiva. Siempre que se pueda, entonces vamos a seleccionar la soldadura, realizarla en esta posición. Volcamos las chapas, acomodamos, ¿no? Tratando siempre de que logremos soldar en la posición 1G. Sin embargo, ustedes podrán percibir, si voy a hacer un montaje, por ejemplo, en campo, es muy difícil, ¿no? Ya en el momento del montaje final, tener entonces a disposición la soldadura siempre en la posición plana. Repito, plana, ¿no? Posición plana. Y a veces hay la necesidad de soldar entonces en otras posiciones. Se necesitan habilidades entonces diferentes, ¿no? Para soldar en otras posiciones. Bien, sin embargo, si voy a realizar una soldadura de filete, ¿se acuerdan, no? Las grandes diferencias entre ranura y filete. En el filete me interesa mucho el cateto, ¿no? De la soldadura, que es lo que realmente resiste los esfuerzos. En ese caso, una junta típica, ¿no? De realización de soldadura de filete estaría dada por una junta en T, como tengo entonces en esta figurita de aquí, una junta en T, y de ahí vemos que para que podamos soldar en una posición plana de filete, para diferenciarla en vez de la G, vamos a usar la F, ¿no? Entonces, plana, posición 1, F, soldadura de filete. Miren, las chapas tendrían que estar inclinadas, más o menos, ¿no? De 45 grados, para que el filete sea realizado en la posición plana. No es esta posición, miren, no es esta posición donde entonces la junta en T tiene una de las chapas en la horizontal y en la otra en la vertical. Esta no es la posición 1F. La posición plana de filete es cuando entonces la junta está inclinada
de tal manera que permite que el filete se realice soldando en la posición plana, ¿no? Posición 1F. Las normas consideran que es más fácil soldar filete que ranura. Por eso, una persona que pase su examen, que apruebe su examen de soldadura 1F, también entonces, no está habilitado para soldar 1G. Pero curiosamente, una persona que da su examen y aprueba su examen de habilidad de soldador en posición 1G, también está calificado para soldar 1F, pero no viceversa, ¿no? Se considera que 1G es más difícil y la persona que suelda en posición entonces plana y ranura está también entonces habilitado, calificado para soldar en posición plana filete. Bien, pero si un soldador calificó 1G, y yo les comento cómo es el examen, ¿no? En el examen del soldador se le fabrica una probeta que tiene 160 milímetros de longitud. Esto está pensado para que el soldador necesariamente cambie de electrodo en el momento de la soldadura, porque es en el lugar del empalme de los cordones, ¿no? Donde se dejan más defectos. Y una vez que el soldador entonces realiza su probeta, el inspector de soldadura, que también tiene que ser calificado, tiene que ser certificado, inspecciona para ver si visualmente no hay ningún defecto y entonces libera la probeta para que se haga radiografía o ultrasonido, porque el inspector no puede ver si dentro del cordón de soldadura el soldador dejó escorias, dejó defectos, ¿no? Dejó faltas de fusión, dejó faltas de penetración, entonces no sabe, solamente se va a poder detectar con una radiografía. Si la radiografía sale sana, entonces el soldador está calificado, está certificado para esa posición. No, su habilidad solamente cubre esa posición. No puede entonces estar calificado para soldar en otras posiciones. Bien, interesante, ¿no? Bueno, la segunda posición en dificultad es la que llamamos de posición plana, perdón, de posición horizontal, ¿no? La segunda en dificultad es la posición horizontal. Nosotros vemos, en este caso, miren, en una junta a tope, soldadura de ranura, la realización de una soldadura horizontal tipo G. Y la horizontal la vamos a designar según la ASME con el número 2. Entonces sería aquí, miren, el electrodo en la horizontal, las chapas en la horizontal, el bisel en la horizontal, y yo realizaría entonces la soldadura, ¿no? En la posición 2, y soldadura de ranura, posición 2G. ¿Cierto? Bien, la posición 2G es más difícil que la 1, y en consecuencia, el soldador que está calificado con 2G también está calificado para 1G, para 1F y para 2F. No se olviden de que el soldador G de ranura también puede soldar entonces filete, pero no viceversa. El soldador que vaya a calificar y pase su examen en la posición 2F, 2F sería horizontal, filete, no está calificado para soldar en la posición 2G, pero sí puede soldar la 1F y la 1G. ¿De acuerdo? Y miren qué interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la posición horizontal de soldadura de filete, las chapas, en el ejemplo de la junta en T, ¿no? Las chapas están horizontal y vertical, y el electrodo estaría inclinado a 45 grados aproximadamente para conseguir entonces generar el cordón de soldadura. Bien, la ASME considera que la posición horizontal es una posición especial de soldadura. Es una posición especial de soldadura. Después, en dificultad, vendría la posición vertical.
Y tenemos dos progresiones posibles. La progresión significa, si yo voy a generar el movimiento de soldadura con mi electrodo de arriba hacia abajo, progresión descendente, o de abajo hacia arriba, progresión ascendente. Entonces la norma hace una gran diferencia entre las dos progresiones, pero ambas las designa con la posición 3. Posición de soldadura 3, posición de soldar en la vertical, que puede tener dos variables. La progresión ascendente, de abajo hacia arriba, y la progresión descendente de arriba hacia abajo. Es necesario aclarar entonces cuando se va a realizar un cordón de soldadura en la posición 3, que sea la vertical, si la voy a realizar entonces, ¿no? De abajo hacia arriba, ascendente, o de arriba hacia abajo, descendente. También entonces, ¿no? Si mi junta-en-T estaría en la vertical, yo podría realizar entonces un cordón de soldadura 3F, ascendente o descendente. El soldador calificado 3G es apto para soldar entonces la posición de soldadura 3F también. El 3F no puede soldar 3G, eso está claro, ¿no? Está redundante, he repetido varias veces. Pero lo curioso, miren, es de que la ASME considera que los soldadores 3G no pueden soldar la posición 2. La posición 2 es una posición especial. Les comentaba que la dificultad es especial, ¿no? Pero sí está calificado para soldar las 1, cualquiera que fuera. 3 puede soldar 1F o 1G. 3F no puede soldar 3G, no puede soldar 2G, no puede soldar 2F, pero sí puede soldar, ¿no? Además de la 3F, puede soldar la 1F y la 1G. Miren qué interesante ese tipo, ¿no? De calificación que tiene la ASME. Y finalmente, la posición más difícil de todas, la que realmente necesita tener mucha práctica y mucha habilidad manual, es la soldadura que llamamos techo o sobrecabeza. Y estamos aquí con un ejemplo, una figura que nos muestra de que para soldar sobre cabeza el electrodo estaría, ¿no?, en la vertical y el arco estaría entonces ardiendo de abajo hacia arriba y tendría que rellenar entonces mi cordón haciendo una soldadura de ranura, tendría que rellenar entonces esa ranura en la parte tal de que la soldadura, como está líquida, trataría de chorrearse toda. Y miren, ¿no? Estamos hablando de soldadura de acero, estamos hablando de soldadura de metales que son muy pesados. Si nosotros ponemos una gota de agua en el techo, pues se nos va a caer inmediatamente por la acción de la gravedad. Imaginen poner una gota de metal líquido, eso se cae con mucha facilidad. Entonces es bien difícil soldar en posición techo y se les requiere que el soldador tenga mucha habilidad, que controle el arco, de tal manera que la presión del arco mantenga el metal líquido todavía entonces unido al metal de base y se solidifique ese metal de base, ese metal líquido rápido para poder lograr la soldadura. Es complicado, no es fácil. Y se denomina posición 4. Si es una ranura, posición 4G. Y si es entonces un filete que voy a realizar sobre cabeza, posición 4F. Si mi soldador calificó 4F, no está calificado para soldar 4G. Pero si mi soldador realizó su examen, ¿no?, en la posición 4G, pasó el examen, está entonces también calificado para soldar 4F, 3G, 3F, 1F, 1G, pero no 2F y no 2G. Reiterando que las posiciones horizontales, la norma ASME las considera entonces como especiales. Necesariamente hay que calcular. Y eso genera algunos problemas, ¿no?, de calificación, porque calificar significa para una empresa invertir dinero, es bastante caro hacer la calificación. No se olviden que hay que, además de pagar el inspector de soldadura, hay la necesidad entonces de hacer los ensayos no destructivos, sacar radiografía, para ver si el soldador entonces ha pasado o no ha pasado el examen.
Y entonces, por ese motivo, las empresas tratan de calificar lo menos posible. En el caso de soldar un tanque, voy a hacer un pequeño croquis aquí, miren, de un tanque. En el caso entonces de tener la necesidad de soldar un tanque, ¿qué es lo que sucede? Miren, las chapas que tenemos se requieren soldar estas circunferenciales en la posición horizontal y estas en la posición vertical. Entonces necesitamos soldadores mínimamente calificados 2 veces, para la posición 3 y la posición 2. A veces requerimos soldar algunos dispositivos en posición sobre cabeza. Entonces necesitaríamos soldadores calificados en 4 y al mismo tiempo en 2. Entonces podrán ver que es un pequeño dolor de cabeza soldar, ¿no? Tanques, porque ya vamos a requerir soldadores de habilidad 2 y habilidad 3 o 4, ¿no? En función de cómo sea el tanque. Bien, esto entonces en cuanto a posiciones de soldadura. Recapitulando, ¿no? Un número y la letra identifican la posición de soldadura en la cual se va a realizar una junta soldada y en la cual se va a calificar también a un soldador para realizar soldaduras de alta responsabilidad. Si estamos hablando de cerrajería, soldadura sin responsabilidad, no habría que preocuparse por tener soldadores calificados. Pero en soldaduras de responsabilidad, las empresas solamente contratan soldadores calificados, que hayan pasado el examen de calificación, ¿no? Según la ASME. Y en el caso, entonces, sabemos que soldadores tipo 1, ya sea 1G, 1F, son básicos, ¿no? Y son baratos, cualquiera puede ser. Soldadores, entonces, 4G son muy solicitados, son realmente mejor pagados. Es más difícil pasar un examen de habilidad 4G. Y una habilidad intermedia sería la 2, la soldadura horizontal, aunque no es tan difícil como la 4, la ASME la considera una posición especial que hay que calificarla adicionalmente. ¿De acuerdo? Bien, abro los micrófonos a ver si tienen alguna consulta o alguna duda. ¿Alguna consulta o alguna duda? No, Inge, ninguna. Bueno, entonces pasamos a la última parte de la Inge, clase. solo es hasta... Adelante. Ah, yo pensé que era solo hasta 4G, Inge, ahí hay 6G. Sí, a eso justamente nos referíamos, ¿no? Entonces hay otra Ah, bueno, Inge, soldadura para no hay conseguir duda entonces. soldar, ¿ya? Hace unos instantes, voy a volver, ¿no? A la otra transparencia, hace unos instantes estábamos hablando solamente de soldadura de estructuras, chapas, perfiles. Y esta forma de clasificar las posiciones de soldadura según su dificultad, entonces no vale para tubos. La definición para tubos es un poco diferente, aunque en muchas posiciones tienen, ¿no? Algunas referencias idénticas, se refieren a otra cosa. ¿Dónde está la gran diferencia? Miren, primeramente, cuando necesitamos soldar un tubo y el tubo no se mueve, el tubo es fijo, ¿no? Este tubo está entonces sujetado y no podemos girarlo. Un soldador cuando va a generar la soldadura, miren, comienza en la posición plana, continúa en la posición vertical y tiene que soldar sobre cabeza. Después al otro lado tiene que cambiar la progresión, ¿no? Si estaría haciendo una circunferencia. Normalmente el soldador no cambia la progresión, sino cambia de lado y va a generar la vertical en la misma progresión descendente o ascendente según está calificado. Pero entonces la habilidad para soldar un tubo es diferente, ¿no? Necesitamos tener mayor habilidad porque pasamos por varias posiciones de soldadura. Pasamos por varias posiciones de soldadura. Bien, la única manera con la cual nosotros podríamos tener la posibilidad de soldar tubos en la posición horizontal estaría vinculada a lo siguiente.
que mi tubo pueda entonces girar. Puede ser con un dispositivo especial que se llama virador, o puede ser que un ayudante, ¿no?, me lo esté girando al tubo. Pero el soldador estaría soldando en la posición plana, ¿no? Esta posición plana, el eje está en la horizontal y el tubo está girando en función de su eje que está en la horizontal, y el soldador siempre estaría depositando entonces en la posición plana. Esa sería la posición para tubos 1G, ranura. También se podría soldar 1F, habría pero que meter un tubo dentro de otro, uno tiene que ser de menor dimensión, ¿no?, para tener la posibilidad de generar un filete. Hay también la posición 1F, aunque no es muy común. Pero la única manera entonces de tener, ¿no?, esta posición 1 en tubos es que el tubo gire. Pero cuando no está girando es imposible. Entonces, cuando el tubo no gira, yo necesito soldar en todo el contorno, ¿no?, 2 pedazos de tubo, empalmar, por ejemplo, 2 tubos para hacer un gaseoducto. Yo necesito soldar en todo el contorno, y el tubo está en la horizontal, pero no gira, no puede girar, y es lo normal, porque imagínense, en un gaseoducto, yo he empalmado, ¿no?, ya lo que llamamos el chorizo, ¿no? Tengo varios tubos, los tubos normalmente vienen mínimamente de 6 metros de longitud, y en función de la posibilidad del transporte, me lo pueden fabricar hasta de 12 metros. Imagínense, yo empalmo 3 tubos, ya tengo, ¿no?, 36 metros de longitud de gaseoducto, y eso ya no se puede girar. Y además el tubo tiene flexibilidad, no tiene curvas, no tiene contracurvas, etcétera, y no es posible entonces girarlo. Tengo que soldar a todo el contorno, pasando desde la posición plana, vertical y sobre cabeza. A ese tipo de posición de soldadura para tubos, en la cual el tubo no gira, y yo tengo que soldar entonces en esas 3 posiciones, plana, vertical, con alguna progresión ascendente o descendente, y adicionalmente sobre cabeza, se le llama entonces posición 5G. Posición 5G. Claro, ¿no? Fácil de comprender que es la posición 5G. Independientemente como está aquí, ¿no?, en este ejemplito, progresión descendente o progresión ascendente, entonces la posición sigue siendo la misma, la 5G. Las verticales tienen esa progresión, ¿no?, ascendente o descendente. Algunos electrodos están diseñados para soldar solamente en la posición ascendente, y otros electrodos se soldan solamente en la posición descendente, y hay algunos que se pueden soldar indiferentemente en posición ascendente o descendente, en progresión, ¿no?, ascendente o descendente. Entonces, ser un soldador 5G ya es mucha cosa, pero no es lo que las empresas normalmente requieren. ¿Por qué? Porque imaginen un gaseoducto que va a ser realizado en cualquier lugar. Imaginen, ¿no?, que yo esté haciendo un gasoducto de aquí, de Cochabamba a La Paz. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pasar muchas montañas, muchos cerros. Y mi tubo no va a estar en la horizontal, puede estar inclinado. En ese caso, entonces, se ha desarrollado para poder calificar la habilidad de un soldador, de soldar estos tubos que están inclinados hasta de 45 grados, como se ve aquí, ¿no? 45 grados con la vertical o con la horizontal, da lo mismo. Entonces, la persona que pueda soldar todo el contorno del tubo, ¿no?, con una determinada progresión, o ascendente o descendente, entonces va a ser soldador 6G. Ah, esta es la tuti en Bolivia, ¿no? Soldador 6G significa un soldador que va a ganar $3,000 mensuales. Ningún profesional prácticamente en Bolivia en su día a día llega a tener un salario de esa magnitud. Está arreglado de por vida, ¿no? Y yo he conocido soldadores realmente que ganan muy bien, lamentablemente, pero tienen una vida desorganizada. Y eso induce entonces a que tengan gastos, ¿no?, por aquí, por allá, familia aquí, familia allá, entonces algo muy mal. Y es lógico, ¿no? Normalmente las mujeres, ¿no?, son las que molestan a estos soldadores porque saben que es sinónimo de estabilidad económica, ¿no? Realmente son bastante codiciados, diríamos, por el sector femenino, estos soldadores 6G. Tienen seguro
para toda la vida. Sin olvidarnos de que si pierden su habilidad, no van a poder soldar 6G, ¿no? Y hemos comentado de que si un soldador deja de soldar durante 6 meses, por diversos motivos, acabó el proyecto, ¿no? Cambió de empresa, dejó de soldar 6 meses y ya, certificación, ¿no? Su certificación entonces caducó y tiene que volver a recalificar, tiene que volver a pasar su examen de habilidad, es una habilidad esta que vamos a entonces a comentar. Todas estas soldaduras que hemos visto son de ranura, ¿no? De ahí viene entonces la 1G, el tubo tiene que girar, la 5G, tubo horizontal, la 6G, tubo inclinado a 45 grados, la más difícil de todas, y también entonces la posición 2, que hemos dicho que sería una posición especial, es entonces cuando el tubo está en la vertical, yo tendría que soldar a todo alrededor, ¿verdad? Posición 2G en tubo. Hay la posición 2GR, que significa entonces que el tubo va a girar, ¿no? El tubo gira, ¿vale? Y el soldador está generando la soldadura en la vertical. Es como si yo soldaría este tubo y mi electrodo entonces estaría aquí, ¿no? El tubo está girando y el soldador está soldando en la posición 2GR, ¿no? Sería entonces posición, perdón, 3GR, ¿no? 3GR, posición vertical rotativa, ¿no? R significa rotativa. Bien, en Bolivia no conocemos entonces una mayor dificultad, no se exige, ¿no? Las empresas petroleras no exigen soldadores que tengan mayor habilidad que la 6G. En el exterior, en empresas petroleras, hay una posición a más que es un poquitín más difícil. Y eso entonces redunda, especialmente cuando se hace piping industrial, en que muchas veces a estos tubos le tenemos que soldar a lo que se llama de flange, ¿no? Una brida. Y las bridas entonces van a ser soldadas a uno de los extremos del tubo y el soldador tiene que realizar entonces el cordón muy cerca de la brida, que le impide entonces tener una fácil movimentación, un fácil acceso a la junta soldada. Esa sería la 6GR, es la posición más difícil de todas las que entonces se puede realizar en soldadura a nivel manual, la 6GR. Esta R ya no significa rotación, como en el caso anterior les había comentado, sino significaría entonces podríamos decir, ¿no? Una dificultad adicional que se pone para que el soldador no pueda mover el electrodo de izquierda a derecha, no tiene acceso por un solo lado, con restricción se llama. Soldadura 6G con restricción. En Bolivia no hay esa necesidad porque las bridas que usamos para soldar en piping las usamos con welding neck, ¿no? O sea, con cuello. De tal manera entonces que la brida, al ser soldada, le da entonces un espacio, ¿no? Al soldador para poder entonces manipular el electrodo y poder soldar sin tener esta habilidad especial de la restricción. Soldamos entonces bridas welding neck, ¿no? O sea, bridas que van a tener el cuello de la brida disponible para que el soldador no necesite tanta habilidad en el proceso de soldadura. Bien, con esto entonces hemos concluido el análisis de las posiciones de soldadura. No hemos visto las posiciones F en tubos porque son muy poco frecuentes, ¿no? Y hay la necesidad que un tubo encaje dentro del otro para que podamos tener, ¿no?, la posibilidad de soldar F. Lo que necesitamos mucho en Bolivia son soldadores de tubos G, es lo que más usamos, tubos G, y vale la pena reiterar, ¿no?, por lo bien renumerados que son los soldadores 6G. Imaginen, ¿no? Un ingeniero junior, cuando comienza a trabajar, comienza con $500, ¿no? $400 de salario mensuales. Va progresando en su profesión y un buen trabajo va a ganar $800,000 mensuales. Pero un soldador, y hay soldadores jovencísimos, ¿no? De estos 6G, entonces comienza, ¿no?, con $3,000, ¿no?
Y normalmente estos soldadores trabajan en campamento. Cuando uno va a campamento, la empresa, además de darle alimentación, ¿no? Además de darle ropa, además de lavárselo su ropa, ¿no? Además de darle techo, ¿no? Para que pueda vivir, ¿no? Le da distracciones, le da días libres, no tiene que pagar nada el soldador, ¿no? Todo es directamente al banco, no se gasta nada en campamento, ¿no? Es una ventaja trabajar en campamento, aunque es un poco duro también a veces porque uno tiene que estar lejos de la familia y tiene que estar en lugares donde no hay ciudades grandes normalmente, ¿no? Hay pueblitos chicos cercanos, es un poco duro en ese aspecto, pero es interesante la parte económica.